Si estás buscando las mejores empresas de dividendos de Estados Unidos para tu cartera, posiblemente estés buscando estas 3 cosas. Empresas sólidas, que te paguen cada mes o trimestre y que te dejen dormir tranquilo en la próxima crisis. Pero cuidado, porque aquí hay una trampa. Mucha gente piensa que una empresa es buena simplemente porque paga un dividendo del 6, del 8 o del 10%. Y la realidad es que muchas veces, cuanto más alto es el dividendo, más peligroso puede ser para tu cartera. Por eso, hoy no te voy a dar una lista de nombres. Como inversor de largo plazo, te voy a enseñar cómo elegir buenas empresas y qué filtros exactos debes aplicar antes de comprar. Y analizaremos 3 ejemplos reales para que aprendas a diferenciar entre un dividendo sólido y una trampa que podría arruinar tu cartera. ¡Empezamos! El error más común cuando alguien empieza a invertir en dividendos es entrar en un buscador, ordenar por rentabilidad y comprar directamente las que más pagan. Ves una empresa que paga un 9 o un 10% y piensas, perfecto, si invierto $10.000, cobraré $1.000 cada año sin hacer nada. Pero cuidado, porque la rentabilidad por dividendo se calcula así. Dividendo anual entre el precio de la acción y por 100 nos da la rentabilidad por dividendo. Vamos a verlo con un ejemplo muy rápido. Imagina una empresa que cotiza a $200 y que paga $10 al año en dividendo. Esto nos da una rentabilidad muy sana del 5%. Pero ¿qué pasa si el negocio empieza a ir mal? Pierde clientes, acumula deuda y el precio de la acción se hunde de 200 a $100. Como el dividendo en papel sigue siendo de $10, ahora la fórmula matemática te dice que la rentabilidad es del 10%. Y ahí es donde cae la mayoría. Ese 10% no es una oportunidad ni un regalo del mercado. Es una señal de alarma. Significa que la acción se ha hundido y que la directiva probablemente puede estar cerca de recortar o suprimir ese dividendo. Por eso, quédate con esta regla de oro. El mejor dividendo no es el más alto, es el más sostenible. Entonces, ¿qué buscamos realmente? Como inversores de largo plazo, no buscamos la suerte, buscamos poner las probabilidades a nuestro favor. Y para hacerlo, yo utilizo 5 filtros innegociables. Primero, un historial sólido. No queremos empresas que paguen un dividendo bonito hoy. Buscamos constancia. En Estados Unidos existen las llamadas aristócratas del dividendo. Empresas que llevan al menos 25 años consecutivos aumentando el dividendo. Eso no las convierte directamente en buenas compras, pero sí demuestra disciplina. Segundo, crecimiento constante. No me interesa solo cuánto paga una empresa hoy. Me interesa si puede pagar más dentro de 5, 10 o 15 años. Si la empresa aumenta dividendo año tras año, tu renta futura crecerá sin que tengas que poner más dinero de tu bolsillo. Tercero, un payout razonable. El payout nos indica qué porcentaje del beneficio usa la empresa para pagar dividendo. Si una empresa gana 100 y reparte 95, tiene muy poco margen de error ante una crisis. Pero si gana 100 y reparte 50, entonces tiene mucho más oxígeno para reinvertir, recortar deuda y seguir pagando al accionista. 4. Beneficio y caja creciendo. El dividendo no sale de la nada, sale de la salud del negocio. Si el negocio no gana más dinero con el tiempo, el dividendo puede terminar estancándose o muriendo. Y quinto, deuda controlada y un buen foso defensivo. Una marca fuerte, productos difíciles de sustituir, clientes recurrentes o una posición dominante pueden ayudar a la empresa a resistir mejor cuando la economía empieza a ir mal. Porque en las crisis es cuando realmente descubrimos qué dividendos eran sólidos y cuáles solo parecían sólidos. Quédate con estos 5 pilares: historial, crecimiento, payout, caja, ventaja competitiva. Ahora dejemos la teoría a un lado. Vamos a ver 3 ejemplos reales. Un pequeño apunte antes de empezar. Recordad que este vídeo es puramente educativo. No soy vuestro asesor financiero y la bolsa tiene riesgos. Primer ejemplo real. Coca-Cola. Seguramente es una de las empresas de dividendos más famosas del planeta. Y lo es por una razón muy sencilla. Posee una de las marcas globales más reconocidas del mundo. No necesita explicar qué vende. Todo el mundo, en cualquier parte del planeta, entiende su producto. Y esto, para un inversor de largo plazo, vale muchísimo. Una marca con esta fuerza tiene algo muy importante.
poder de fijación de precios. Es decir, puedes subir los precios para compensar la inflación sin perder tanta demanda como empresas más débiles. Y eso le ayuda a generar caja estable, incluso en los momentos más complicados. Por eso Coca-Cola es uno de los ejemplos clásicos de empresa defensiva de dividendos. Lleva más de 6 décadas aumentando sus dividendos de manera consecutiva. Piensa en todo esto. Crisis del petróleo, burbuja tecnológica, gran recesión del 2008, la pandemia, y aún así ha seguido subiendo el dividendo año tras año. Pero cuidado, tengo la obligación de enseñarte la otra cara de la moneda. Que Coca-Cola sea una empresa excelente no significa que siempre sea una compra excelente. Si pagas un precio excesivo por ella, tu rentabilidad futura puede ser mediocre, aunque el negocio siga siendo muy bueno. Incluso con los reyes del dividendo, la valoración importa. La lección aquí es clara. Una gran empresa de dividendos no solo tiene que pagar dividendos hoy, tiene que ser capaz de generar efectivo durante décadas. Y tú comprarla a un precio razonable. Segundo ejemplo, Procter & Gamble. Es muy probable que no pienses en esta empresa en tu día a día, pero también es muy probable que en tu casa haya ahora mismo algún producto suyo. Pañales, cuchillas para afeitar, detergentes, pasta de dientes, productos de higiene o productos para el hogar. Es un negocio plano, aburrido y predecible. Y justo por eso puede ser interesante. En Wall Street, muchas veces lo aburrido es lo que genera las mayores fortunas. Como inversores a largo plazo, no buscamos la empresa más emocionante. Buscamos empresas que vendan productos que la gente vaya a comprar una y otra vez. Pase lo que pase. Da igual que haya inflación, miedo en los mercados o una recesión. La gente puede recortar muchas cosas, pero seguirá comprando productos básicos de higiene y hogar. Para que te hagas una idea de la resiliencia que tiene este gigante, Procter & Gamble lleva más de 70 años seguidos aumentando sus dividendos. 7 décadas. Ha superado todo tipo de escenarios macroeconómicos sin dejar de aumentar el dividendo año tras año. Eso sí, no es una empresa perfecta. Tiene riesgos, competencia feroz, presión en los márgenes por los costes de las materias primas y, al igual que Coca-Cola, muchas veces cotiza a precios exigentes. Pero como lección educativa es muy potente. En el camino hacia la libertad financiera, las empresas de consumo recurrente pueden ser mucho más valiosas que las empresas de moda. Tercer y último ejemplo, Realty Income. Esta empresa es una auténtica leyenda entre los inversores de ingresos porque tiene una obsesión, paga dividendos de forma mensual. Y seamos sinceros, cobrar todos los meses gusta, y mucho. Psicológicamente, se siente como un pequeño sueldo que complementa tus ingresos. Pero Realty Income nos viene de maravilla para aprender una lección. No todas las empresas de dividendos se analizan igual. Esta compañía es un REIT. Básicamente es una compañía inmobiliaria cotizada que se dedica a comprar inmuebles comerciales para ponerlos en alquiler. Por eso, aquí no nos vale mirar el beneficio por acción de toda la vida. En los REITs miramos el AFO por acción. No te asustes por las siglas. Es algo muy simple. Son las rentas que cobra por los alquileres dividida entre el número de acciones. Es la caja real que le queda para poderte pagar a ti el dividendo. Además, al ser un negocio inmobiliario, Realty Income depende mucho de los tipos de interés. Si los tipos están altos, financiarse se vuelve más caro y todo el sector sufre. Por eso, aunque el dividendo mensual sea un caramelo muy atractivo, tienes que entender cómo funciona el sector antes de pulsar el botón de comprar. La lección de este tercer ejemplo es muy clara. Un dividendo mensual no convierte automáticamente la empresa en segura. Lo que la hace segura es que los inquilinos sigan pagando el alquiler mes a mes. Antes de pulsar el botón de comprar en cualquier empresa de dividendos de Estados Unidos, te sugiero que te sientes, respires hondo y completes primero este test de estrés. 1. ¿El dividendo lleva años creciendo de forma ininterrumpida? 2. ¿El payout ratio es saludable y le deja margen de maniobra? 3. ¿Los beneficios y la caja real acompañan a ese pago? 4. ¿La deuda está bajo control? 5. Y ojo que esto es clave. ¿Entiendo perfectamente cómo gana dinero este negocio? 6. ¿Tiene una ventaja competitiva que la proteja de los demás? Y 7. ¿Estoy pagando un precio razonable o está cara? Pero de nada te sirve que la empresa tenga 7 cheques verdes
si luego no puedes responder a la pregunta más importante de todas? Si mañana el mercado se vuelve loco y las acciones bajan un 25%, ¿vas a querer comprar más acciones porque confías en el negocio o vas a querer vender por miedo? Piénsalo. Si solo compraste una acción porque su dividendo era alto, cuando caiga entrarás en pánico. Pero si hiciste los deberes y entiendes el negocio que hay detrás, verás la caída como lo que realmente son para un inversor de largo plazo. Una oportunidad de rebajas. Así que, resumiendo nuestro camino de hoy, las mejores empresas de dividendos no son necesariamente las que pagan más hoy, sino las que tienen la fuerza para seguir pagándolas el día de mañana. Coca-Cola, Procter & Gamble y Realty Income son 3 excelentes puntos de partida para estudiar. Pero recuerda, lo valioso no son los nombres, lo valioso es el método. A partir de ahora, cada vez que mires una acción, pasa el filtro: historial, crecimiento, payout, caja, deuda, ventaja competitiva y valoración. Si quieres que prepare más vídeos analizando a fondo empresas de dividendos de Estados Unidos, hazte oír. Déjame en los comentarios qué empresa te gustaría que pasara por nuestros filtros en el próximo vídeo. Y si este rato que hemos pasado juntos te ha aportado valor, apoya al canal con un buen me gusta y suscríbete al Jardín de la Inversión. Ya sabes que aquí no buscamos promesas de riqueza inmediata, buscamos plantar buenas semillas, cuidarlas con paciencia y dejar que el tiempo haga su trabajo. Un abrazo y buenas inversiones.